El territorio nacional de la República Argentina está en línea Albertina Peterbach. ¿Cómo estás, Albertina? ¿Cómo te va? Hola, buen día, José Luis. Muchas gracias por contactarme. Una alegría No, escucharlo. sí, bueno, siempre viste que te sigo y estaba viendo de muy temprano tu desarrollo de opiniones al respecto de este hecho tremendo, bueno, que tiene como epicentro en realidad el sistema judicial, ¿no? Porque todo esto estamos hablando de este hecho a partir de la detención de este sujeto, Alejandro Maldonado, quien asesina Ujú. en un acto en principio caracterizado como una actividad de motochorro a María Rosa Daglio, una psicóloga, que primero se dijo falleció de un infarto. Uno podría suponer que el susto, la adrenalina, no, falleció de un infarto porque la rompió toda del porrazo que le dio en su acción criminal. Y vos hablás del silencio que hay al respecto de la indefensión de la mujer frente al crimen, ¿no? De que las mujeres son, como yo digo hace muchos años, estos son predadores y predadores cobardes, siempre van sobre el más débil y siempre van sobre mujeres grandes. Es una constante como Ujú. actúan, ¿no? Sí, y en este caso este hombre tenía esa modalidad, Sí, sí. Lo que a mí realmente me llevó a opinar hoy fue que el crimen de María Rosa es un crimen que uno lo puede calificar de muerte anunciada, Ujú. porque en abril de 2020, cuando comenzó la suelta de presos, ya sabíamos, todas las que trabajamos en el área de derechos, de defensa de derechos de las mujeres y para la prevención de la violencia de género, sabíamos que la suelta de 7.000 o más, porque la cifra final yo realmente no la conozco, pero fueron varios miles de delincuentes que fueron puestos en libertad. Sabíamos que iba a terminar impactando, los que iban a pagar el precio iban a ser los más vulnerables, que son generalmente las mujeres y las niñas. Y esto era previsible. Esto simplemente le tocó a la pobre María Rosa pagar con su vida una pésima política pública, que ni siquiera creo que fue una política, fue simplemente una estratagema. Recordemos cómo fue la génesis de la muerte, del asesinato de María Rosa. Comenzó el día que el juez Violini aceptó ese habeas corpus colectivo en abril del 8 de abril del 2020. Mm. Ahí comenzó el asesinato de María Rosa, no fue el otro día. Esto es fuente ovejuna. Aquí hay muchas manos que están manchadas con la sangre de María Rosa. Y eso es realmente lo que yo traté Ujú. con muy emocionada hoy y muy furiosa de expresar, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, y es necesario expresarlo y es necesario decirlo en voz alta porque evidentemente en algún momento Argentina deberá dar en el plano del debate y de la sensatez una curva al respecto de esta inficción ideológica, zafaronista, abolicionista del derecho, que ignora el dolor de las víctimas sistemáticamente, ¿no? Es un sistema que funciona, digamos, de un modo perverso. Es decir, recién citaba en una conversación anterior con el doctor Alonso, integrante de Usina de Justicia, el hecho de que cuando en los 90 se construyeron las últimas cárceles en Argentina, que fue un plan de construcción de cárceles federales que impulsó Corach con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento Chacho Álvarez gritaba por todos lados que había que hacer escuelas y no cárceles, ¿no? Ujú. Un sofisma, por supuesto. Bueno, entonces ahora está la excusa perfecta, que es el hacinamiento. Y por otro lado, otra demostración de cinismo, porque rápidamente se dijo que se los iba a proteger del COVID sacándolos de las cárceles, y la verdad que... Es que en realidad, si pensamos y analizamos un poco lo que pasó en abril del año pasado, cuando comenzó, como yo digo, el asesinato de María Rosa, Mm, fue en el contexto de dejarlo afuera a Vudú, a Jaime, a Delía. claro. Recordemos que Violini era muy amigo de Alac, Ujú. ¿cómo se llama? De Julio Alac, De Julio que es el Lac. ministro de Justicia y Derechos Humanos. No olvidemos tampoco el rol de la Comisión Provincial de la Memoria y de Roberto Cipriano García, todos ellos, incluyendo Zaffaroni, que salió públicamente a avalar la suelta de presos,
todos ellos actuaron de esa manera, no preocupados por el bien público ni la salud de nadie, sino preocupados por dejarlo afuera a Vudú, que en definitiva hoy sigue afuera, ¿no? Sí, María Rosa está muerta y Vudú está libre. Sí, sí. Libre o fuera de la cárcel. Bueno, está libre en su casa haciendo política, digamos hay un Zoom donde él participó, que alguien filtró, donde critica fuertemente al ministro Guzmán y donde dice que no solo no hay que ordenar tarifas, sino que hay que bajar el precio de la tarifa, donde dice un montón de cuestiones que evidentemente lo muestran en un grado de conexidad con el Instituto Patria, de manera precisa, ¿no? Esto sigue ocurriendo a la vista y paciencia de todos. Además, el caso Vudú que vos citás es un caso inédito. Hay una decisión de la Corte, no es que de cualquiera. Y sin embargo, el juez de grado sigue estudiando a ver cómo hace para resolverlo, si lo mete preso o no. Y cuando está lógico, cuando la lógica dice qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en este contexto, además, no nos olvidemos de todo este discurso cínico de defensa del feminismo, la sororidad, el uso de la letra E, el pañuelazo y todo eso. No nos olvidemos el uso cínico y militante de los principios y la defensa de los derechos de las mujeres, que a toda esta gente y sobre todo a la masa militante, que es a la que me dirijo hoy, como a la ministra de Géneros, Mujeres, y no me acuerdo cómo se llama, o a Sabina Frederick, todas estas mujeres que se llenan la boca hablando de los derechos y del fin del patriarcado, etcétera, son las que después son cómplices, o son simplemente, ¿cómo te puedo decir?, accesorios a una política pública que lo que hace justamente vulnerar los derechos de las mujeres, como lo que vimos que ocurre en Formosa, como lo que vimos que le ocurrió a Magalí Morales en San Luis, como lo que vemos que le pasa a esta nena aquí del otro día, que desapareció y que se puso todas estas personas son víctimas de una política y ellas son cómplices. Sí. Y la muerte de María Rosa Daglio es realmente complicidad de todos estos, ¿cómo diríamos? Todos estos grupos de gente que promueven más una imagen que una defensa, o sea, es todo marketing. Todo marketing y además un grado de estupidez importante, porque cuando la nena, cuando Magalí es hallada, que la encontraron los vecinos, no fue ni el impresionante operativo de Bernie, ni el no impresionante operativo de Frederick, ni el no impresionante operativo de Santilli, los vecinos la encontraron. Una vecina que venía corriendo con un grupo y se dio cuenta y llamó y fue persistente, bueno. Todos empezaron a decir, bueno, ahora vamos a hablar de la niña M para no cosificarla. ¿Por qué no se dejan de joder con esas cosas? La nena se llama Magalí, es un sujeto violentado desde el origen, y además los de a pie, desde muy lejos, como en mi caso, sabemos y sabemos que ahí había otra cosa, que no hubo un apoderamiento. Obvio. Que la nena... Yo te digo, yo trabajé 5 años en la 1114 en el plan de prevención del delito. Era obvia que la situación era una situación muy compleja. Era obvio que era una situación con la que había que manejarse con cuidado y no apresurarse a sacar ninguna conclusión. Era obvio que esto era algo mucho más grave que lo que se veía venir, pero inmediatamente saltan a la arena mediática, al facilismo, o si no, se esconden y no dicen nada, como pasó ahora también en estos días con las declaraciones de la empleada doméstica de Victoria Donda. Sí, sí. Entonces, esto es lo que a mí también, que como yo decía, la gente que me escucha no me conoce, pero yo trabajo para ONU Mujeres y para Naciones Unidas, y hace 20 años que trabajo en temas de defensa de los derechos de las mujeres, y la verdad es que ver la selectividad que tiene el sororismo oficialista, bueno, realmente me descompone. Y lo que les decía, o lo que yo decía hoy es así, yo estoy convencida, son cómplices de la muerte de María Rosa, son cómplices por omisión, sino por acción, pero son cómplices. No, pero además, por ejemplo, en el caso de Díaz Alcorta, más allá del despliegue rocambolesco del uso de los recursos públicos, absolutamente disparatado,
esa imagen chocando el puñito con Ifrán es más que suficiente. ¿Qué otra cosa se necesita? O Frederick diciendo que Formosa es admirable en su política sanitaria. Qué más se necesita? ¿No? Es muy... y a mí, en lo personal, como te decía, realmente me indigna, y no sirve nada estar indignado, pero realmente me da mucho dolor ver cómo se llenan la boca hablando de que son defensoras y se miran a sí mismas en el espejo y se ven fantásticas, y al mismo tiempo son cómplices de actos criminales aberrantes, como el de Formosa, que venís de citar. Es increíble realmente, y bueno, en el caso del crimen de esta pobre mujer, es una cadena de complicidades siniestra. Sí, no, absolutamente. Desde el inicio, porque además fíjate que en el caso de este tipo, que había sido condenado acá en Mar del Plata en 2017, 8 años, el tipo tenía que estar en prisión hasta el 2025. Sin embargo, hay un registro de un delito cometido en 2020 también en Mar del Plata, y sin embargo le mantuvieron la exención carcelaria. Además, no es que pasa una vez. Pasa una vez cuando, claro, ¿qué es lo que terminó precipitando el tema? Dos cuestiones, bueno, que cada vez son más fuertes. Cada vez hay más videos, por lo tanto cada vez es más visible, ¿no es cierto? Porque una cosa es que te lo cuenten, otra, ¿cuándo nos hubiéramos enterado si no hubiese estado el video de que esto pasó? Hubiera sido un título perdido, algo que se iba en la borrasca de las noticias de todo el día, ¿no? Y después cuando el tipo cae, salta el tema. Pero está pasando todo el tiempo. Sí, pasa todo el tiempo, y además de que no hay conciencia o no hay una política pública concreta, ¿no? De hacer frente al tema de la delincuencia común o de la inseguridad. Hay además una política pública absolutamente errática respecto de cuidar los derechos y los derechos de las mujeres y de las niñas. Es totalmente errática. Es decir, un día visitan Mendoza, el otro día hacen un anuncio, el otro día se sacan fotos en un Zoom, y no tiene ninguna lógica, y como bien marcabas antes, el disparate del presupuesto que tiene ese ministerio. A mí me gustaría saber en qué están gastando ese dinero. Bueno, se ha publicado ya un par de cosas. Tenían un gasto de 38 millones de pesos. Ahora después le voy a decir a los chicos, lo busco y les digo que te lo pasen. 38 millones de pesos para agasajos, sandwichitos, masita. Sí. Después hay otro gasto, que hubo un comparativo que se hizo en una página que se llama El Disenso Web. Compraron equipamiento, mobiliario. Los precios son 60% por arriba del precio promedio que encontrás en Mercado Libre, digamos. A lo mejor por eso lo odian tanto a Galperín. Es todo así, es todo un despliegue de corrupción repugnante verdaderamente, porque además, siempre insisto, toda esa plata de la que disfrutan y la que se arman esas vidas rocambolescas es la que no está en el bolsillo de los pauperizados, y en el nuestro tampoco, por supuesto, ¿no? Sí, no se ve reflejado en infraestructura, no se ve reflejado claro. En salud, no se ve reflejado en absolutamente nada. Es realmente puro humo y es puro marketing. Sí, absolutamente. Es lo que más me indigna en un punto, es esa impostura, es esa hipocresía de sentirse ellos adalides o superiores moralmente al resto, y al final implementar medidas o políticas públicas que son criminales. Así es. Albertina, muchísimas gracias por tu aporte y por los minutos que nos has concedido. Muy amable, un cariño. No, de nada, José Luis, y cariños a todos ahí en Mar del Plata. Gracias. Albertina Peterberg, una argentina que trabaja en Naciones Unidas justamente en temas de derecho y protección de la mujer, y esta mirada, ella no está en el país ahora, pero bueno, siempre nos presta un poco de su tiempo, y la verdad que es muy bueno y muy afortunado que así lo haga.